Hola, de nuevo estamos aquí con Afroutuber, la otra historia con Boris. Y hoy vamos a estar con el presidente de la Academia de Historia del Chocó, con el doctor Diyamil. Hoy vamos a hablar de diferentes partes de la historia, de por qué la historia de los afros no quedó en el compendio cuando salió la historia de Colombia. Por qué también allí no se reconoció esas luchas que dieron los afros en las diferentes batallas. Va a ser una conversación muy candente, muy chévere y que sé que va a dejar algo ahí para picar la lengua. Ya saben, quédense en este capítulo. Retomando de toda esa historia y todo lo que estamos hablando, ahora usted quería hablar de un libro que tenemos allí, y antes de eso pues continuemos y terminemos para que entremos en materia que es muy interesante para que nuestra audiencia, todos aquellos que nos ven, empiecen a indagarse más sobre ese tema. Mi querido amigo, lo que nos duele de los historiadores colombianos es haber cometido el desatino, la osadía de excluirnos de la historia, a nosotros los negros. José María Córdoba triunfó en Cartagena, en la batalla de Mompox, y reclutó negros en la cuenca del río Magdalena. José María Córdoba, por orden de Bolívar, vino a Antioquia, pasando por Zaragoza, pasando por Montelíbano, por Ayapel, y todos los negros reclutándolos, y con ellos llegó a Antioquia. Y lo que se ha hecho en estos días, que se cumple un centenario más de la batalla de Chorros Blancos, fue una batalla memorable, porque fue una batalla de 2 días, donde hubo 4 combates en 2 días, porque Barleta, el español, venía con todas las armas y con todo el poderío militar para llegar al sur y hacer contacto con las fuerzas españolas que estaban aisladas en el sur. Él venía a reforzar a los españoles al sur, para de allá arremeter y tomarse nuevamente la Nueva Granada. Entonces lo que hizo José María Córdoba fue detener a Barleta. Pero entonces aparece José María Córdoba con un contingente antioqueño, sí, porque ahí estaban unos negros antioqueños, del Porce, del Porcecito, de Caucasia, del río Cauca, ¿no? De Mompox, de Gamarra, de Chimichagua y del Banco. Y esos negros, por eso me duele que los historiadores del departamento de Córdoba, que dicen que a ellos le usurparon su deseo de tener el departamento del Sinú y que se los cambiaron por el departamento de Córdoba. Es que Córdoba recorrió ese departamento reclutando negros y llegó a la batalla de Chorros Blancos, que es una batalla que vale la pena que los historiadores, los sociólogos y los antropólogos se dediquen a estudiarla, porque allí pelearon los paisas antioqueños, los negros colombianos y, lo que no se ha dicho, los indios cunas del Chocó. Terminada la batalla de Chorros Blancos, mi querido investigador, se encontraron más de 400 españoles asaeteados por la espalda con flechas envenenadas de una rana que solo se da en el Chocó, la rana cocoy. Una de las ranas más peligrosas que hay en el mundo. En el mundo. Y todos murieron aflechados, más de 400 españoles. ¿Quiénes tiraron esas flechas?
los indios cunas del departamento del Chocó, que reconocieron en Córdoba, oye bien, el liderazgo del militar, el buen manejo de Córdoba para con los indios, el buen manejo de Córdoba para con los negros. Y esos negros fueron los que con esos mismos indios y esos paisas viajó Córdoba a la conquista del sur. Esos negros y esos paisas y esos indios pelearon en Yaguarquer, Nariño, porque Sucre no creía en los pastusos. Que quede eso ante el reportaje que usted me da. Y trató de matarlos porque eran leales al rey de España. Y Córdoba le dijo a Sucre: mata a uno y me tiene que matar a mí primero. Los pastusos depositaron toda su confianza en Córdoba. Y Córdoba, para que usted se emocione, no solo integró el batallón Voltígero, lo integró con pastusos. Y al lado de los pastusos, el batallón de los negros y de los indios. Y con ese batallón, después de ganar en Yaguarquer, estuvo en Barbacoas, ganó en Barbacoas, fue a Pichincha, ganó en Pichincha, ganó en Junín. Era una estrategia militar. Y subió con ese batallón hasta los altos de Ayacucho, donde se libró la más grande batalla que se haya hecho en la humanidad, que solo Napoleón o Alejandro Magno de Macedonia podrían hacerla. Córdoba, con 4.000 soldados, le ganó al virrey de la Serna, que tenía 9.000 soldados. El virrey de la Serna tenía 5 cañones, Córdoba uno solo. El virrey de la Serna estaba en la altura de Ayacucho, y Córdoba estaba en el fondo, al pie del cerro de Cundulcunca, de donde salió victorioso para la inmortalidad. Lo más bonito es que cuando en el fragor de la batalla, Sucre se vio perdido y le ordenó a Córdoba intervenir. Y Córdoba, con el batallón Voltígero y con los negros y los indios, arremetió y partió la batalla. Partió la batalla a tal punto que se ganó la batalla. Y Sucre, José María Sucre, en pleno campo de batalla, que no se le ha dicho a la humanidad, sobre el tambor de la guerra y un pergamino, le escribió a Bolívar contándole la gesta de que Córdoba hizo en la batalla. Y al terminar, Córdoba pidió otro pergamino. Y dice que no se quiso decir eso ante la historia, en cumplimiento de la promesa del general Bolívar y del general Santander, de darle la libertad a los negros que peleaban en la campaña libertadora, dejo en libertad a los negros del cantón del Río Andague, de la provincia del Chocó, que con heroísmo y estoicidad me ayudaron a ganar la batalla. ¿Y eso no aparece en los libros? No, señor, porque el curita, el hermano de Estanislao León, cuando le llevó a presentar el estudio al obispo, el obispo dijo que si no sacaba a los negros de allí de la historia, no le daba el imprimatum, es decir, el permiso para imprimir la historia. Y como en la iglesia todo es ordenado, con las lágrimas en los ojos, el hermano de Estanislao tuvo que sacarnos a los negros de la historia. Entonces, Córdoba dejó en libertad a esos negros, pero lo bonito que no se ha querido contar, y es lo épico, que los hizo formar, y todos los negros formaron, y entonces los fue llamando para colocarle el nombre en el decreto. Entonces le preguntó al mayor, al que iba adelante: ¿y tú cómo te llamas? Y le dijo: Celestino. ¿Y tu apellido? Y le dijo: no quiero llevar el del amo, quiero llevar el suyo, mi general. Llamó al segundo: ¿cómo te llamas? Modesto. ¿Tu apellido? No quiero llevar el del amo, sino el suyo, mi general. Y así fueron diciéndole todos, pero llegó ante el quinto y le preguntó: ¿y tu nombre? Dijo: Martín. No, Claudio. ¿Y tu apellido?
Yo me llamo es Claudio Córdoba, él mismo se puso el apellido. Y fue hasta el último. Y todos diciéndole que querían llevar el apellido Córdoba. Y el último de la fila, todo ensangrentado, le preguntó Córdoba, ¿y tu nombre? Y le dijo, Ignacio, mi general. ¿Y tu apellido? Me dice, no quiero llevar el suyo, mi general, porque no soy digno de llevarlo. Porque en la mina de los Argáez, en el Chocó, mi amo me vio bañando a su hija en paños menores y me encontró con mi miembro viril erecto y ordenó caparme. Yo soy un eunuco, mi general. Póngame de apellido el nombre de este cerro. Y entonces Córdoba, con las lágrimas en los ojos, dijo, maldita esclavitud. Y le escribió Ignacio Cundulcunca. Eso no se quiso contar. Y esa fue la realidad de la batalla. En esa batalla estuvo José Hilario López, bajo las órdenes de Córdoba, que posteriormente, 10 años después, llegó José Hilario a la presidencia de la República y fue el que con decreto presidencial eliminó la esclavitud en Colombia. Nosotros hablábamos antes de la entrevista y decíamos, bueno, en Colombia se nos ha invisibilizado de muchas formas. Uno, en la parte militar. Uno, con el primero y único presidente negro, Juan José Nieto Gil. Viene ahora la nueva cátedra de la historia colombiana. ¿Cómo va a jugar ese nuevo papel el hombre afro, la mujer afro en esa nueva historia? ¿Cómo va eso? O sea, contémosle a nuestra audiencia, a los que nos ven, cómo va esa parte de estar haciendo parte de la historia, pero de una forma digna, ¿no? Como siempre nos lo habían mostrado, que hicimos parte de ello, pero es como decimos, el hombre afro y la mujer afro, díganos dónde no ha estado incluido desde lo más ínfimo hasta lo más importante, porque en todas esas etapas hemos estado. Es que nos muestren también si fuimos esclavos, si muestran, pero también cuáles fueron esos aportes. ¿Cómo va eso? Bueno, mi querido investigador, le doy las buenas nuevas. La Red de Historiadores de Colombia lleva aproximadamente 2 años insistiéndole al gobierno nacional sobre la urgente necesidad de que la historia vuelva a los claustros de las escuelas y de los colegios y universidades. Y es ahí donde la señora vicepresidente de la República de Colombia, doctora Marta Lucía Ramírez, por orden presidencial y por decreto presidencial, se ha instituido nuevamente en Colombia la cátedra de la historia, que para este año comienza a regir en todos los claustros educativos, tanto de primaria, secundaria como de la universidad. Ese ha sido un trabajo que las academias de historia han venido luchando arduamente y que el gobierno recogió ese sentimiento, lo plasmó en un decreto y lo hizo realidad. ¿Qué es ahora? ¿Qué viene? Que las academias regionales, y especialmente la antioqueña, la caucana, la nariñense, la chocuana, la cordobesa, la de Bolívar, donde hay mayor asentamiento, la de Santander, la de Santa Marta, la de San Andrés, que es vital, nos pongamos en contacto para nosotros meter en la nueva historia de Colombia, contar cómo aparecimos nosotros en este bendito continente, cuál fue nuestro aporte para el impulso y el desarrollo de este continente
y cuáles son los valores y los aportes intelectuales de nuestra etnia en este país. Le quiero contar, mi querido investigador, que esa es una tarea no fácil, pero ahí como nosotros tenemos una historia oral, porque no tuvimos acceso a las universidades, no tuvimos acceso a los colegios. Cuando se creó el Colegio de San Bartolomé y el Colegio de Nuestra Señora del Rosario, no se permitió la entrada de negros a esos colegios. Y se sabe por qué, o sea, fuera de pronto de un racismo, ¿qué otra cosa incidió para que no estuviéramos porque allí? No teníamos el poder económico. Se nos dio la libertad personal, pero no se nos dio libertad económica, no se nos dio acceso a los medios de producción. Entonces, nosotros no pudimos irrumpir a las universidades del Estado. Ya fue cuando, con la innovación y con la lucha de las ideas liberales, que el general el general Benjamín Herrera, con un remanente que quedó de la Convención Liberal de 1930, en Bogotá, fundó la Universidad Libre, con una parte muy importante, para que a ella ingresen en igualdad de condiciones los negros y los indios, para que a ella ingresen en igual de condiciones a los blancos, los negros y los indios. Entonces nació la Universidad Libre de Bogotá bajo el lema por la cual el general Benjamín Herrera se hizo notorio en este país cuando exclamó su famosa frase: la patria por encima de todos los partidos. Entonces, lo nuestro no ha sido fácil, porque nosotros se nos tuvo en cuenta para la servidumbre, para el trabajo doméstico, para la esclavización en las minas, ¿no? Para la agricultura, para la recolección de algodón, pero no para el estudio y para la academia. Pero no para la academia y la universidad. De ahí el gran esfuerzo del doctor Diego Luis Córdoba, chocuano, de Natanael Díaz en el Cauca, para que los negros, antes que otra cosa, aprendiéramos a leer y a escribir con una sabia máxima, un eslogan mayor: por la educación, por la esclavitud se desciende a la servidumbre, y por la educación se asciende a la libertad. Entonces los negros no tenemos sino que seguir ese ejemplo del doctor Diego Luis Córdoba, de apoderarnos de las escuelas, de los centros educativos, donde está la academia, porque es lo único que nos sirve como canto de liberación. Querido investigador, se ha unido la Academia Pereirana de Historia y la Academia de Historia del Chocó, y hemos hecho este pequeño libro para dar cumplimiento a lo que el gobierno colombiano acaba nuevamente de entronizar la historia de Colombia en los estudios de primaria, secundaria y universitaria. Este libro, América, empezó por el Chocó, escrito por el doctor Walter Benavide Antía, de la ciudad de Pereira, prologado por el suscrito Yamil Antonio Bedoya Córdoba, donde le contamos a Colombia cómo fue el proceso de conquista de América a partir de 1493 hasta 1536. Y ahí contamos cuál fue el peregrinaje de los negros
en Cartagena, en Cuba y en el Chocó, como fue el peregrinaje de los negros en Sopinga, Risaralda, en Cartago, ¿no? De allí también hubo otro asentamiento para esparcir los negros por el sur de Colombia y el continente. Entonces es la pregunta, ¿por qué América empezó por el Chocó? Porque a Santa María la Antigua del Darién llegó el bachiller Fernández de Enciso, que fundó la ciudad. Y fue la primera ciudad construida en tierra firme. Y allí hubo diócesis, la primera diócesis en América. Hubo un obispo allí. Allí hubo catedral construida en madera y palma. Allí hubo casa de contratación, hubo juzgado, hubo de todo. Las excavaciones que se están haciendo en Santa María la Antigua del Darién lo están demostrando. De allí partió Vasco Aurelio Núñez de Balboa, guiado por un negro que no era español, no era africano, sino español. Ojo, negro español, que fue el quien le mostró el Océano Pacífico. Bueno, hablamos antes de la entrevista que usted me decía que había un negro que había dibujado, ¿qué era lo que había dibujado para mostrar esa parte de esa investigación, de esas rutas, lo mismo que la expedición botánica? Bueno, la expedición botánica ya es otra cosa, porque ya siglos después, bajo las orientaciones del gaditeño José Celestino Mutis, quien tuvo su asentamiento en un pueblo de Tolima, Mariquita, y allí se congregaron la mayoría de los sabios colombianos, dirigidos por José Celestino Mutis. Allí sobresalieron dos personajes, muchos personajes, como el sabio Francisco José de Caldas, pero unos incógnitos, como Francisco Javier Matiz y como Joaquín Hernando Ulloa, de apellido Ulloa. Y este señor Ulloa nació en Pizarro, Chocó, es decir, en el Océano Pacífico. Y hizo parte de la expedición botánica. También está escondido, que no se ha visibilizado. No es visibilizado como chocuano ni como negro, sino como un hombre blanquizado, ¿no? Y ese Javier Matiz, Francisco Javier Matiz, nació con la virtud de que toda planta que veía la dibujaba en plumillos. Era negro. Y nadie le reconoció ese mérito. Y eso es lo que estamos reclamando. ¿Por qué lo traigo? Porque hay una investigación que hace una persona que trabaja el arte, se llama Liliana Angulo, y hizo esa investigación de cómo esa guía, quien hizo a José Celestino Mutis y toda su corte y toda su gente, fue un negro que era el que le decía esa mata para qué era, para qué servía, y eso es lo que no se cuenta en la historia. Es que en Colombia, que ahora se presume y se ufana de que es un país de científicos, Colombia por ancestro ha sido un país de taxónomos, de yerbateros, es decir, de hombres que por ancestros han conocido el poder curativo de las plantas tropicales. De allí que hay una universidad, Juan N. Corpa, en Barranquilla, Sí. que se ha dedicado a eso, recopilando las investigaciones empíricas de nuestros brujos, de nuestros indígenas y de nuestros negros. Ahora
que el señor presidente de la República tuvo el cabezazo, porque de romper todos los esquemas de este país, y nombra una ministra negra como la doctora Mabel Torres en el Ministerio de la Ciencia y de la Investigación, que ha causado rasgadura de vestidura de los sabios y de los encopetados. No se han dado cuenta de algo que esa muchacha dijo, y es que sus investigaciones está basada en lo que han hecho los ancestros, es decir, sus antepasados, es decir, indígenas, ¿no? Y negros. Y es como hablaba yo también con otro entrevistado, es que hay que empezar a tener esa epistemología propia. Eso, ya sé. Y no poder estar que si no citamos a alguna persona, entonces no es válido. Bueno, entonces los que están financiados por los grandes laboratorios mundiales, entonces les causa extrañeza que una negra diga que de plantas, de hongos, de helechos, etcétera, etcétera, está haciendo grandes investigaciones que apuntan a curar el cáncer, a curar otras enfermedades que han sido motivo de quiebracráneo en esta humanidad. Los ancestros, quiero contarte algo muy bonito para que concluya la investigación tuya. En el Chocó conocí de niño a 4 chinangos, que son chinangos? Brujos, son jaibaná, que curan toda clase de enfermedad a base de plantas, de brebajes y de baños de plantas. Conocí a Juan Eulogio Córdoba. ¿Usted sabía que ese fue mi bisabuelo? Bueno, conocí a Juan Eulogio Córdoba, quien curaba, no había enfermedad endémica, epidémica y tropical que ese señor a base de plantas no curara. Conocí al cholo Joselito Amágara del río Güey, que todos los venenos de las culebras, de los camaleones, es decir, de los alacranes, de los gusanos, de las avispas, los sabía curar con una planta. Conocí a Ricarda Moreno, que no había llaga, no había úlcera, no había brote, herpes, que esa señora no curara. Y conocí al gran chinango, a Juan Nemercio Arce, que tenía su asentamiento en Yamaqué, abajo de Andagoya, que cuando los empleados de la Chocó, los trabajadores de la Chocó Pacífico se enfermaban, y que en un hospital dotado por médicos traídos de California, no daban con la enfermedad que tenía. Tenían que recurrir el paciente, los mandaban donde Chinango. Y a los 8 días venía el trabajador con toda su fortaleza y con todo su vigor a seguir trabajando en la empresa. Un gerente de la empresa Chocó Pacífico, Mr. Birke, al ver ese prodigio, le construyó en Yamaqué un hospital de madera a Juan Nemesio Arce, quien era el que curaba a todos los enfermos de la Chocó Pacífico. Y como cosa de las parcas, se enfermó el gringo Mr. Birke y mandaron desde Panamá una avioneta para llevarlo de Panamá a California. Y él llegó y dijo, no, yo no va a Panamá ni a California. Llevar a mí a donde Chinango, ante Juan Nemercio Arce. Allá lo tuvo acostado en el mismo hospital que había hecho. Que le construyó y a los 8 días llegó vigoroso, fortalecido. Y dice, oh, esas plantas benditas de Chinango, de Juan Nemercio Arce. Entonces se pregunta uno, ¿tienen las plantas del Chocó poder curativo? Sí, los secretos de la naturaleza hay que desentrañarlos. Dios colocó al hombre en el jardín del Edén para que investigara.
Que el hombre entró en rebeldía y se desvió de los propósitos de Dios es otra cosa. Pero si el hombre se concentra en la naturaleza, desentraña todos los misterios. Por eso, para mí, el personaje colombiano de mi admiración, el doctor Manuel Elkin Patarroyo, quien se internó en las selvas del Amazonas y estudiando a los simios o micos misquitos, descubrió la vacuna contra el paludismo. Eso es lo que hay que hacer en Colombia. Eso es lo que el señor presidente acaba con el Ministerio de Ciencia, Innovación, Investigación, Tecnología y Ciencia, tecnología e innovación. Innovación, que la señora Mabel lo ponga a funcionar. Pero como Mabel es negra, Mabel no tiene ancestro, Mabel no tiene abolengos, ¿no? Mabel no está patrocinada por los grandes consorcios de laboratorios mundiales, entonces se arma un pandemonium de coerción contra el presidente y la ministra, y vamos a ver con la ayuda de Dios que ella va a salir adelante. Señor Villamil, hablamos del libro, ese libro, dónde se consigue, y lo otro que me gustaría es qué otros libros nos puede recomendar, uno, para yo más adelante también buscarlos, leérmelos y poderlos también recomendárselo a la gente después de que lo lea. ¿Y qué viene para ahora para la academia y cuál es el próximo libro que van a sacar? Bueno, amigo mío, este libro lo vende la Academia de Historia de Chocó y la Academia de Historia de Pereira. Tiene un costo de 50.000 pesitos. De 50.000 pesitos, precisamente consultando que el estudiante tiene un bajo ingreso per cápita. No lo hacemos para enriquecernos, sino para ayudar a contribuir al conocimiento de la historia. Pero tú me hablas que si te puedo recomendar libros. En tu viaje que hagas a Cartagena te recomiendo, ve a la Casa de la Inquisición de Cartagena, que estuvo dirigida por mucho tiempo por Aquiles Escalante, un negro valiosísimo. Ahora la Casa de la Inquisición la volvieron y la restauraron, bueno, y todo eso ahora con un proyecto que había de la diáspora africana. Allá te vas a encontrar obras que te van a dejar con la boca abierta. Allá vas a encontrar libros muy valiosos sobre... Mencióneme alguno. Por ejemplo, La vida de Pedro Chocó, el negro mandinga, quien se escapó de Cartagena y montó el palenque de Pavarandó en el Chocó, ¿no? Bueno, vas a encontrar tú cómo fue el asentamiento de los negros en San Basilio de Palenque, ¿no? Vas a encontrar tú historia de un cimarrón, que es el libro que yo te dije que había traído de Cuba, y mi querido investigador, vas a encontrar todas las obras de Manuel Zapata Olivella, entre ellas el Changó, el gran putas. Changó es un dios para los africanos, sí. Compañero de Yemayá, lo adoraban los Oruba, que también fue una tribu que se asentó en Cuba, ¿no? Bueno, vas a encontrar tú, por ejemplo, en la Facultad de Mina de la Universidad Nacional de Medellín, todas las investigaciones que sobre búsqueda de oro, platino y plata han hecho los antioqueños en el departamento del Chocó, ¿no? Y así por el estilo. Cuando ordenemos la biblioteca de la Academia de Historia, que tenemos aproximadamente unos 2.800 volúmenes regados, diseminados, porque el gobierno departamental no nos ha querido dar la mano para conseguir un local donde funcione la academia.
pero que ya el actual gobernador, doctor Ariel Palacios Calderón, dijo que él otra cosa dejaría de hacer, pero que nos daba el local y la ayuda económica para el sostenimiento de la academia. En tu próxima visita, yo te voy a regalar una cuarentena de libros que tienen que ver sobre el peregrinaje, ¿no? Y sobre la travesía, Yo quedaría muy agradecido de nuestros antepasados desde África hasta el Chocó. Bueno, eso es lo que queríamos poder conversar con el presidente de la Academia del Chocó, el señor Yamil, para que empecemos a inquietarnos, a conocer esa historia no contada, esa historia contada del colonizador, pero no el colonizado. Y por eso, vuelvo y repito la frase, no lea por cultura, lee para no seguir siendo esclavo. Entonces, estén muy atentos, ya les dije, porque vienen sorpresas, vienen rifas, vienen diferentes eventos. Tienen que suscribirse a mi canal AfroTuber, la otra historia con Boris. Muchas gracias, señor Yamil, por sacar su tiempo de traernos todas esas historias, que podamos visibilizarlas, llevarlas a afros, no afros, porque ellos también deben conocer nuestra historia y saber cuál es el aporte que se le ha realizado a Colombia y al mundo, porque es inventos y aportes que es lo que hemos hecho a lo largo y ancho de este existir en esta tierra. Mío, hay dos obras norteamericanas que te quiero recomendar para tu acervo histórico y cultural. La cabaña del tío Tom y El roble claro. El roble Claro. claro. Es de un autor norteamericano que ganó el premio Pulitzer, Frank Jerby. Y la cabaña del tío Tom, que es la Biblia de los negros, pues porque comienza con el presidente Abraham Lincoln, cuando el autor de la obra le presentó en el teatro el libro sobre cómo fue la deshumanización de los negros en las plantaciones de algodón en el sur. El asesino de Abraham Lincoln no se percató que en ese momento Lincoln estaba leyendo ese libro. Por eso ese libro para los Estados Unidos es una Biblia y te lo recomiendo. Si no lo consigues, yo apenas organice, te lo voy a obsequiar para que tú te des cuenta cómo se canta un espiritual negro. Claro. Por ejemplo, allí hay una obra que inmortalizó a un escritor, William Faulkner. De 100 de Moisés se llama El Espiritual, ¿no? En la cual canta un negro que Dios llamó a Moisés y le dijo: ve y dile a Faraón que deje en libertad a mi pueblo. Extraordinario, es espiritual. No te lo pongo ahora porque no tengo el equipo de música aquí. Ve, antes de irnos, yo quiero que me hable un poco de ese discurso del último Nobel que estábamos hablando. ¿Qué le pareció ese discurso? Bueno, yo estoy consternado porque yo no he podido creer que un hombre cerrajero, un hombre, es decir, experto en la parte automotriz, porque era mecánico de esa mecánica automotriz y de la cerrajería con la autógena, llegue a contarle al mundo cómo fue el sufrimiento del pueblo tanzanio en escritos extravagantes, y que la Academia de Ciencias de Estocolmo, de Suecia, recoja todos los escritos de este
doctor Ambula, como dicen Ambula, y considere que merece el Premio Nobel de Literatura. Yo mandé yo mandé ese discurso a la Academia Colombiana de Historia y como en toda parte hay racismo, hubo un miembro de la academia que se enojó porque ese no era el escenario para yo haber mandado ese discurso, pero el director de la Academia de Historia de Colombia dijo: nada más justo que este discurso porque traspasa las barreras de la historia y se queda acá en la Academia de Historia. Ese discurso lo voy a publicar en volantes para hacerlo llegar a todas las escuelas y colegios del Chocó para que se den cuenta que es en la educación, es en la investigación, es en la escritura, en esto que estamos haciendo. En esto que estamos haciendo que podemos mostrarnos ante el mundo. Claro, si no hay medios, si no hay comunicación donde podamos mostrar lo que estamos haciendo, siempre vamos a seguir invisibilizados. Y ese es mi propósito. Mi propósito es poder divulgar, visibilizar todo eso que nosotros hacemos y que aportamos para que podamos tener unas mentes libres, ya, porque si no conoce tu historia, no vas a conocer tu futuro, como decía otro escritor, porque ese dicho o esa frase, que si no conoces su historia está condenado a repetirla. ¿Usted qué opina de eso? Bueno, yo lo que he dicho es que si nosotros los negros ayer nos quitaron las cadenas por nuestro esfuerzo, hoy tenemos que quitarnos otras carimbas invisibles que tenemos, es el no ingreso al conocimiento. Tenemos en la educación, en la lectura, en la escritura y en la investigación la forma inmediata de salir de los establos de la ignorancia. Porque la ignorancia es la peor de todas las esclavitudes. Claro, si no hay conocimiento, entonces por eso mi frase, vuelvo y la acuño: no lea por cultura, lee para no seguir siendo esclavo. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, un enorme agradecimiento por estas palabras, por este tiempo. El doctor Diyamil Córdoba, por hacer posible esta entrevista y poderlo llevar a ustedes, y que espero poder tener más adelante otro diálogo, porque si no, aquí, no, mejor dicho, los 365 días del año no nos alcanzaría para hablar de la historia del afro, y no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, como ustedes han podido observar en este que hemos tenido hoy acá en Quibdó, en la Academia de Historia del Chocó. Muchas gracias y espero que sigan conectados a nuestro canal. ¿Alguna palabra de despedida? Muchas gracias, señor investigador.